Hola chicos, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí hoy tenemos un ejercicio de física que me llegó vía mail a resueltosconmariana@gmail.com, en donde tenemos dos fuerzas A y B, de las cuales nos dan el módulo, la medida, la magnitud y también el ángulo que forma con la horizontal. Y lo que nos piden es hallar la resultante. Recuerden que cuando nosotros tenemos más de una fuerza, se dice que tenemos un sistema de fuerzas y la resultante va a ser una fuerza, una nueva fuerza que me reemplace, que haga el mismo efecto que las fuerzas que tenemos en el sistema de fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la resultante? Esa resultante que me reemplaza el efecto de todas las fuerzas que tenemos en el sistema. Lo podemos hacer el cálculo tanto analíticamente como gráficamente. Entonces, en este video lo vamos a ver analíticamente para que no sea muy largo y los invito a ver después el otro video en donde voy a estar resolviendo este mismo ejercicio pero gráficamente. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer primero es, vamos a dibujarlo para tener una idea de qué se trata esto. Entonces, aprovecho para enseñarles a graficar los vectores, las fuerzas. Aquí me dicen que la fuerza A está a 60 grados del eje X. O sea, siempre el eje X, el 0 está aquí. Y a medida que yo me muevo, abro ese bracito, ¿no? Y me muevo en el sentido antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj, va aumentando el ángulo hasta llegar a esta inclinación bien vertical que serían 90 grados. Sigo avanzando, llego a 180, después 270 y cuando ya hago el giro completo y llego de nuevo a este punto de inicio, son los 360 grados. Entonces, siempre cuando agarran un transportador, apoyen el 0, el origen del transportador, en el origen de los ejes cartesianos. Déjenme sacar primero la tapita, ahí. Y apoyan bien aquí. Y lo que tienen que mirar es que el 0, como también el 180, las líneas, estén bien apoyados también en los ejes, en la línea del X. Y aquí también, ¿sí? Son todos puntos que uno lo usa para verificar a ver si está apoyando bien. Bueno, ahí. Entonces acá marcamos 60 grados, 60. Aquí hay generalmente dos escalas en estos transportadores que son de giro completo o también los que son de 180, medio giro. Entonces fíjense la escala que va creciendo de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces ahí tomamos una regla y marcamos, unimos el punto origen con esa línea que marqué suavecito. Algo así, aquí en la pizarra es un poco complicado, pero bueno, lo trazan así. Y después lo que vamos a hacer es tomar la medida. Como no me conviene porque para que no me quede muy grande, pero, los 44 centímetros vamos a tomar la mitad. 22 centímetros, ahí. Entonces aquí ya ubiqué mi vector, mi fuerza A. Esto lo dejamos así punteadito, ¿sí? Y de la misma manera, ahora vamos a graficar el vector B. El vector B dice que está a 165 grados del origen. De nuevo, tomo esto así, el transportador, ubico bien este 0, los ceros, las líneas aquí del 0 y el del 90, y voy a marcar 165 grados. 165, acá es 90, 165, acá. Tomo la regla, hago una línea punteada, suavecita, esperen, ahí,
Hago la línea así. Ahí. Y marco 12. Recuerden que yo tomé la escala la mitad, o sea, si son 12 newton, tengo que marcar 6 centímetros. 6 centímetros, me va a quedar así chiquitito. Ahí. Ahí. Se me borró todo. Así. Ahí. Punteamos este. Y este va a ser mi B. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer ahora es resolverlo, dijimos en este video, analíticamente. Pero a pesar de eso, se los quise dibujar porque quiero que vean lo siguiente. Cuando yo lo trabajo analíticamente, lo que vamos a hacer, lo que se hace, es descomponer cada una de las fuerzas y hallando la composición A sub X, sería en este caso, es un nuevo vector, y así horizontalmente me proyecto hasta el eje Y y tengo este vector que va a ser el A sub Y. ¿Qué quiere decir? Que yo la fuerza A la descompuse en AX y en AY. Entonces, al descomponerla, me olvido, se me va esta fuerza inclinada A, la original. Y ustedes me podrán decir, pero la estoy complicando más. O sea, yo tenía una fuerza A y ahora al descomponerla me aparecieron dos. O sea, de una pasé a tener dos. Entonces se me está complicando el sistema de fuerzas, pero no. Es verdad, tengo una fuerza de más ahora. Ahora en lugar de una me aparecieron dos. Pero la ventaja de esas dos fuerzas es que esas dos fuerzas no están inclinadas. Esas dos fuerzas están tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, descompuse la fuerza en ejes, en direcciones conocidos. Ahora vamos a ver para qué usamos eso. Y lo mismo voy a hacer aquí con el B. Lo descompongo así y hallo el BX en el eje X y me muevo así horizontalmente y encuentro acá, bien chiquitito, quedó el BY. Y al descomponerlo se me va el inclinado. Entonces ahora, miren, yo tengo que hacer dos pasos. Encontrar la resultante en X y después voy a encontrar la resultante en el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para encontrar la resultante en X y en Y, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de AX, BX, AY y BY. Encontrar esos nuevos valores que no conocemos todavía. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, se los quise graficar para que vean lo siguiente. Aquí, al descomponerlo, concéntrense en la fuerza A. Me quedó dibujado acá un triángulo rectángulo. Acá está el triangulito rectángulo, ¿va? Y ese triángulo rectángulo, ¿qué lados tiene? El lado horizontal, que es uno de los catetos del triángulo rectángulo, es el AX. El otro cateto, que es este lado vertical, es el, miren, este es idéntico a este, o sea, es la misma proyección. Entonces, este es el AY. Y la diagonal, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, es mi vector original, mi fuerza original A. Entonces, con el uso de la herramienta de las funciones trigonométricas, nosotros vamos a poder calcular cuánto vale la X y el AY. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito cómo era eso. ¿Se acuerdan que en trigonometría había una palabra mágica que era el SOHCAHTOA? Entonces, esto
lo vemos rápido ahora, un repasito, porque asumo que ya lo saben, pero es que el seno es igual al opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo es el adyacente dividido hipotenusa y la tangente del ángulo es el opuesto dividido el adyacente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros del vector A sabemos que este ángulo vale 60 grados. Entonces, si yo sé que ese ángulo vale 60, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a parar en este punto. Entonces, si yo me paro en ese punto, lo que conozco es la hipotenusa, que es este vector A. Y, por ejemplo, si yo quiero hallar el AX, me tengo que fijar que el AX, ¿de qué lado es del ángulo 60? Es el adyacente, el que está pegadito. Entonces, si yo aplico el coseno del ángulo 60 grados, el coseno es adyacente dividido hipotenusa. Entonces, si yo me paro acá, el adyacente es el AX, el módulo de ese vector, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es el vector A, el módulo, la medida del vector A. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer a partir de aquí, mi incógnita es el AX. Despejo el AX. El AX es el módulo de A que está dividiendo, pasa multiplicando. Sería módulo de A por coseno de 60 grados. Sigo aquí. El módulo de A, yo sé que vale 44 newton. 44 newton por el coseno de 60 grados. Entonces tomamos la calculadora y hacemos coseno de 60 grados es 0,5 y lo multiplicamos por 44, me da 22 newton. 22 newton. Déjenme, vamos a borrar esta parte y así vamos poniendo ahí todos los resultados. Entonces me da que el A sub X, el módulo de A sub X, me da 22 newton. ¿Sí? Bueno, borremos y así vamos a escribir esa palabrita mágica acá. Toa. Muy bien, ahora sigo parada en el ángulo de 60 grados y lo que voy a hacer usando otra función trigonométrica encontrar el valor del A sub I, el A sub Y. Entonces, si yo me paro acá en los 60 grados, el cateto A sub Y, ¿quién es? Es el opuesto, el que está enfrente al ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa, que es dato? Opuesto con hipotenusa es el seno. Entonces, el seno de 60 grados va a ser opuesto dividido hipotenusa. El opuesto es el que está enfrente, el A sub Y módulo, dividido la hipotenusa, que es el vector A. Y acá lo mismo, lo que yo quiero conocer es el A sub Y. Va a ser igual al módulo de A por el, seno, por el seno de 60 grados. ¿Sí? Entonces hagamos los cálculos. Hago seno de 60 me da 0,866 y sigue, y lo multiplico por 44, que era el módulo de A. Entonces me da el A sub Y, me da 38.11, redondeando con 2 decimales. Vamos a hacer un 3 más clarito. Ahí, newton. Esto es el A sub Y. Sigamos. Ya calculé entonces las dos componentes del vector A. El vector A, que era dato original de 44 newton formando 60 grados con respecto a la horizontal, ¿qué pasó? Yo lo descompuse en el vector, en las componentes X y Y. Imagínense que el X y Y, los ejes son como espejos.
Entonces, si yo me paro aquí así, soy el vector A, me miro al espejo X y me voy a ver así, me reflejo verticalmente así. Y lo mismo acá, me reflejo perpendicularmente al espejo Y y me da este de aquí. Entonces, me olvido ya del vector A y voy a usar las composiciones. Que la ventaja está bien, me apareció, como les dije, una fuerza más, pero la ventaja es que están sobre los ejes X y Y. Ahora vamos a trabajar con el vector B, la fuerza B. La fuerza B lo mismo. Entonces, yo tengo que descubrir dónde está el triángulo rectángulo. Y déjenme ampliar esto porque quedó muy chiquitito. Vamos a hacer así. Aquí está el origen. Aquí quedó el BX. Imagínense que este es el BY. ¿Sí? Y esto así. Está el vector B, que era dato. Entonces, al descomponerlo, me olvido de esta fuerza. Entonces, ahora tenemos que de nuevo descubrir dónde está ese triángulo rectángulo para poder de nuevo aplicar la trigonometría y hallar las composiciones X y Y del vector B en este caso. Entonces, claro, uno puede tomar este o este, cualquiera de los dos triángulos. Por ejemplo, tomemos este. Pero para encontrar, trabajar en ese triángulo tenemos que determinar cuánto vale este ángulo. Y recuerden que nosotros sabíamos que todo esto hasta acá era ahí, 165 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este ángulo beta? Vamos a llamarlo. El beta lo calculo de la siguiente manera, por diferencia. Yo sé que de aquí a aquí es un ángulo llano de 180 grados. Si yo le resto 165 me va a quedar este pedacito, que es mi beta. Entonces va a ser 180 grados menos 165 grados. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la trigonometría. Hacemos la cuenta. 180 menos 165 va a dar 15, sí, da 15. Entonces esto me da 15 grados. Y ahora lo mismo, trabajo acá. Me paro en este ángulo beta, que vale 15 grados. Entonces, si yo aplico el seno del ángulo, beta, va a ser SOH opuesto, que en este caso el opuesto, si yo me paro acá, mi ojo está aquí, el opuesto va a ser este. Y este es el BY. Va a ser BY, vector, el módulo, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa, como antes, es el vector original, o sea, B en este caso. El módulo de B. Entonces, de nuevo, mi incógnita es el BY. Y el B que está dividiendo pasa multiplicando. Es B por el seno del ángulo beta. Entonces el BY va a ser el módulo de B, que es 12 newton, por el seno del ángulo beta, que eran 15 grados. Entonces hacemos el seno de 15 grados y eso lo multiplicamos por 12. Esto me da, redondeando, vamos a ponerlo acá, el BY me da 3.11 newton. ¿Va? Ahí está. Y por último vamos a calcular el BX. El BX de este ángulo es el adyacente, el que está pegado. Entonces vamos a usar el coseno. El coseno del ángulo beta es SOH K adyacente, que es el BX, el módulo de BX, dividido el módulo de B, que es mi hipotenusa. Dividido hipotenusa. Entonces aquí, de nuevo, mi incógnita es el BX. Va a ser, el B pasa multiplicando por el coseno de beta.
Entonces el módulo de B es 12 newton por el coseno de beta, que era 15 grados. Entonces hacemos coseno de 15 y eso lo multiplicamos por 12. Me da el componente X del B, me da 11.59 newton. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, porque lo que hicimos hasta ahora fue hallar las dos componentes de las dos fuerzas, o sea, las componentes X y Y de las fuerzas A y B. Entonces ahora vamos a ver para qué hicimos todo eso. Dejemos la maquinita por ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pensar que solamente tenemos esas cuatro fuerzas. Está bien, como les digo siempre, de dos fuerzas pasé a un sistema de cuatro, la compliqué más, pero no, en realidad no la compliqué. ¿Por qué? Porque esas cuatro fuerzas están en el eje X y Y. Entonces fíjense ahora, como les dije antes, tenemos que encontrar la resultante en el eje X, el módulo. Entonces fíjense lo siguiente. Para encontrar la resultante del eje X, vamos a concentrarnos nada más en el AX y en el BX. Fíjense lo siguiente. Es como, imagínense que ustedes tienen una caja, ¿no? Y hay una persona que está tirando para aquí. Vamos a apoyar esto. Está tirando con la fuerza AX. Y otra persona que tira para el otro lado, como en el juego de la soga, la tira para el otro lado con una fuerza un poquito menor, que es BX. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es encontrar la resultante, o sea, quién ganó, para qué lado va a ir el marcador este, ¿sí? Entonces, es lógico que va a ir hacia el lado derecho, va a ganar el AX, pero vamos a ver por cuánto va a ganar. Entonces, para ello nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son los sentidos de los ejes. El eje positivo es cuando va hacia la derecha y eje negativo para el X es cuando va a la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí, déjenme escribir así esto. La resultante de la X sin el módulo, porque vamos a también analizar el signo, no solamente la medida. Va a ser el AX, fíjense que va en el sentido de la X positiva, menos, porque el BX va para el otro lado, menos BX. Entonces ahora voy a hacer estas cuentas. Voy a hacer el AX, 22 newton, menos 11.59 newton. Entonces, el RX va a ser, tomamos la maquinita, y hacemos 22 menos 11.59 y nos da 10.41 newton. Esta es la resultante en X, o sea, la persona que tironeó con la fuerza AX hacia la derecha le ganó a la otra por 10.41 newton. Lo mismo vamos a hacer para el eje Y, hallar la resultante en el eje Y. La resultante en el eje Y, miramos, el AY va para arriba y el BY también va para arriba, entonces es lógico que va a tironear la caja ahí, las dos personas van a tironear para el mismo lado, entonces la resultante va a ir para ese lado y con una fuerza, o sea, la suma de las dos. Entonces, como los dos son positivos, va a ser AY más BY. Entonces va a ser la suma de 38.11 newton más 3.11 newton, que esto me va a dar 41.22 newton. Esto es el RY. Ahí, ¿sí? Vamos a remarcarlo así. Entonces ahí ya encontré las dos resultantes. Y ahora me olvido del del AX y BX y voy a poner una fuerza resultante que vamos a hacerlo así, fuera de escala, que es este, ¿sí? El RX. Y esta me va a dar
así, que va a ser el RY. ¿Se entiende? Miren las fuerzas verdes. Entonces lo que nos resta hacer ahora es, teniendo estas dos resultantes, tanto en el eje X como en el eje Y, es encontrar finalmente la resultante del sistema de fuerzas. Entonces, olvídense de todas estas fuerzas que teníamos originales y concéntrense nada más en las dos verdes. El RX, ¿sí? RX aquí y el RY de 41.22. Entonces, vamos a dibujarlo acá para que no se mareen en ese gráfico. Yo tengo, imagínense, lo hago fuera de escala, ¿sí? 40, este sería el R, vamos a anotarlo acá, el RY, y así tengo el RX, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos fuerzas, como estas que tenemos aquí dibujadas, para encontrar la resultante de esas fuerzas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: trazar la paralela a esta que pase por la cabecita de la otra, ahí, y la paralela a esta que pase por la cabecita de esta. Entonces, como estas dos fuerzas quedaron formando 90 grados, es fácil, les va a quedar así un rectángulo. Entonces, finalmente, donde se juntan esas dos rectas va a estar la cabecita de ¿quién? De la resultante. Esta es nuestra ahí resultante. Entonces ahora eso tenemos que resolverlo, como les dije en este video, analíticamente. ¿Cuánto vale el módulo, la magnitud de esa resultante y con qué inclinación está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De nuevo, el bendito teorema de Pitágoras. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Puede ser en este triángulo o en este triángulo. Vamos a tomar este, por ejemplo. Siempre es más cómodo tomarlo con respecto a la horizontal, ¿sí? Por el tema del ángulo. Entonces, miren, este cateto vendría a ser el RY, el otro cateto es RX y la hipotenusa es la resultante. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que la resultante, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto, que es el RX al cuadrado, más el otro cateto, RY, al cuadrado. Esto es lo que dice, ¿quién? Pitágoras. Entonces vamos a aplicarlo aquí, porque nuestra incógnita es el R. El cuadrado va a pasar como raíz. Entonces, vamos a hacerlo aquí. El R va a ser la raíz cuadrada de esta suma de cuadrados. El RX, ¿cuánto valía RX? 10.41 newton, todo al cuadrado, más el RY, que es 41.22 newton, todo al cuadrado. Vamos a resolverlo. Sería 10, vamos a poner la raíz, paréntesis, 10.41 al cuadrado, más, tengan cuidado al usar las calculadoras con los paréntesis y lo van a escribir todo junto, ¿sí? Así, vamos a poner así, 10.41 al cuadrado, más 41.22 al cuadrado. Todo eso me da 1807, algo. Y todo eso lo vamos a hacer la raíz de ese resultado. Me va a dar 42, vamos a anotarlo, 42.51 newton. Esa es la magnitud, la medida, el módulo de la resultante. Entonces miren, el RY era 41, este es 10, algo, entonces la resultante va a ser 42,5. Entonces me olvido de estas dos ahora y me quedo con la resultante. Y por último nos queda hallar el ángulo, la dirección, este ángulo con respecto a la horizontal X.
Entonces lo que vamos a hacer ahí es usar la trigonometría. Recuerden que la trigonometría usa ángulos con lados del triángulo rectángulo. Entonces aquí, miren, tenemos el adyacente y tenemos el opuesto. Entonces usamos la tangente. Entonces la tangente del ángulo, vamos a ponerle omega, va a ser que socatoa opuesto, que sería el RY, la medida, dividido el RX, que es el adyacente. Entonces, ¿qué voy a hacer? RY es 41.22 y lo divido por 10.41. Ese resultado le voy a hacer el arco tangente, la inversa de la tangente. Entonces me da, esto da que el omega, si lo saco, me va a dar, si lo paso a grados, minutos y segundos, 75 grados, 49 minutos, 35 segundos. Perdón, ahí, minutos. Pueden redondear, ¿sí? Pero bueno, ahí les dejo todo el número completito. Entonces, bueno, ahí sí ya podemos decir que terminó el ejercicio. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros teníamos estas dos fuerzas originales con esas inclinaciones, esas direcciones y esos módulos, el efecto que va a hacer esas dos personas tironeando de esa manera es el paquete, lo que tengamos ahí en el medio, va a terminar con esta dirección y en este sentido. Va a estar como, miren, aquí esto era 60, entonces es lógico que dé un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto del tironeo de la persona B. Entonces va a quedar así, un poquito más. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio gráficamente, les debería dar la resultante posicionado con esta dirección y con esta medida. Lo intentan y cualquier cosa me escriben ahí en comentarios a ver si les dio o no les dio, o me lo pueden mandar a resueltosconmariana@gmail.com. Espero que les hayan entendido esta explicación. Parece un poco engorroso, largo, difícil, pero no, es siempre lo mismo. Si le toman la mano al Soscatoa y a Pitágoras, se resuelve todo. Cualquier cosa me escriben en la parte de abajo en comentarios a ver si tienen alguna complicación. Y bueno, por último, si todavía no se han suscrito al canal, por favor les pido que le den un clic al botoncito de suscribirse, que es gratis, y haciéndolo me ayudarán a que el canal crezca y yo pueda ayudar a muchos otros estudiantes como ustedes. Los espero en un próximo video. Chao, chao.